a los que solo pueden estar por internet, que simultáneamente estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, porque nos llegaron a comentar algunas personas que se les complicaba por Facebook Live. Bueno, ya simultáneamente se está transmitiendo por Facebook y por el canal de YouTube, así que cualquiera de los medios que use, ahí está la transmisión. Y pues es un tiempo especial. ¿Cuántos creen que es un tiempo especial? A pesar de la pandemia, nos gozamos de saber que Cristo Jesús nació y que Él vino a este mundo para alegrarnos y bendecirnos y muchas otras cosas de mayor peso, pero también para alegrarnos. Así que en medio de esto podemos alegrarnos. Cuidémonos, pero alegrémonos también. Amén. Así que hoy quiero compartir con ustedes. He estado compartiendo sobre que debemos ser una generación que conoce a Dios, que honra a Dios, pero que transmite a la siguiente generación ese conocimiento y ese corazón para honrarlo, glorificarlo y bendecir su nombre, porque encontramos en la Biblia y lo vemos hoy en día que de una generación a otra se perdió el gran gozo de la salvación, a veces ya en los hijos o en los nietos. En el libro de Josué encontramos que después de él y los ancianos que estuvieron con él, los líderes que con él estuvieron, se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y eso es algo trágico, que nosotros debemos estar atentos y no permitir que eso suceda. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean salvos? Que tus nietos también. Bueno, depende del trabajo que nosotros hagamos. Obviamente algunos hijos no quedarán buenos, será su responsabilidad, pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Así que hoy quiero compartir con ustedes. Hace 8 días hablamos de que debemos ser una generación y preparar a la siguiente generación para que entiendan para qué vino Jesús. Hace 8 días hablamos de por qué vino Jesús. Obviamente vino por causa del pecado, de la desobediencia del hombre desde Adán y Eva. Desde ahí encontramos la promesa de un Salvador. ¿Se acuerdan? Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, que es Satanás, el adversario, el enemigo o el diablo, como le quieras llamar. Y hoy quiero hablar sobre que debemos ser una generación y debemos levantar la siguiente generación con un entendimiento de para qué vino Jesús. ¿Para qué vino? Solo para que comamos romeritos, pozole, atole, tamales, pollo, o lo que cada quien comamos, pues hay una diversidad tremenda de recetas y de platillos que se comparten en este tiempo. Es una bendición compartirlos y poder participar con nuestros seres queridos. Ahora vamos a estar un poco más limitados en ese sentido. Cuídense, si están subiendo el número de contagios. ¿Y cuántos aquí se quieren contagiar? Yo sé que no. Bueno, debemos cuidarnos. Ya estamos más cerca de que nos vacunen y no vale la pena arriesgarnos en estos últimos meses, porque faltan algunos meses para poder recibir la vacuna. Pero si el Señor nos ha librado hasta ahorita, debemos seguirnos cuidando y Él nos seguirá librando, ¿no? Así que, ¿para qué vino Jesús? Para gozarnos, para reconciliarnos con el Padre, para darnos paz, etcétera. Pero lo principal lo podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 1,
versículo 2 en adelante. El apóstol Pablo era un hombre entendido del propósito de la venida de Jesús. Y aquí instruyendo a la siguiente generación, o sea, Timoteo, porque Pablo murió y Timoteo siguió ministrando y sirviendo al Señor. Yo anhelo que cuando yo me muera, mis hijos sigan ministrando y sirviendo al Señor, y que enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Y el apóstol Pablo le dice a esta siguiente generación: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, eso se aplica al pastor, a los que el Señor llama. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, y es solo por su gracia, así que debemos ser agradecidos y hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, él daba gracias a Dios porque lo había tenido por fiel poniéndolo en el ministerio, y eso nos responsabiliza a los que tenemos, valga la redundancia, una responsabilidad en una iglesia, sea pequeña, mediana, grande, como sea. Habiendo yo sido antes, como tú comprenderás también, y yo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Eran graves los pecados de Pablo? Sí, blasfemo contra Dios. Perseguía a la iglesia, estuvo de acuerdo en que mataran cuando menos Esteban, pero probablemente algunos más, y maltratar a la iglesia, perseguir a la iglesia. Y sin embargo, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. A eso vino Jesús, a limpiarnos de todo pecado, todo pecado. Nadie más puede limpiarnos de todo pecado. Nadie más, solamente Jesús. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y el punto más importante no es solo la ignorancia. Es triste la ignorancia hoy en día del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de su palabra y de su voluntad. Es triste encontrar que muchos no saben ni siquiera dónde está un libro. Es válido para los que están empezando, y bueno, van a ir sabiendo y conociendo y familiarizándose con la palabra de Dios. Pero es triste ver que ya de años y no saben gran cosa de la palabra de Dios. Así que la ignorancia no es buena para nosotros como cristianos. Debemos tratar de cada vez crecer en el conocimiento de la verdad. Como dijo a otra iglesia, no recuerdo si fue a los colosenses o a los tesalonicenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bueno, diga, cuidado con la ignorancia. Pero enseguida menciona algo que es el problema que tiene a muchas personas alejadas de Dios y de la salvación: la incredulidad. Dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjate el orden. Ahora, nosotros al ya no ser incrédulos, obviamente debemos crecer en el conocimiento de Dios para dejar de ser ignorantes. Y entonces ya no haremos nada que ofenda a Dios ni a su iglesia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, versículo 15, pon mucha atención a este versículo. Dice el apóstol Pablo, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, diga, por todos, grandes
medianos, pequeños, jovencitos que ya tienen entendimiento. Es digna de ser recibida por todos. Pero ¿quiénes somos los responsables de transmitirla esta palabra digna de ser recibida por todos? Digan, nosotros. Obviamente el pastor, los que están sirviendo en el liderazgo de la iglesia, pero cada papá, cada mamá, cada hermano, cada joven, cada señorita, nadie podemos decir, yo no tengo por qué hacerlo. No, es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, pero es un gusto que Dios nos tuvo por fieles para transmitir este mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él se pone, no que haya sido el peor de los pecadores, yo creo que siempre encontraremos a alguno peor y a otro menos pecador que nosotros, sino para decir, yo también era un pecador. Lo menciona antes, ¿no? Injuriador, blasfemo, perseguidor de la iglesia. Dice, Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, yo reconozco que era un pecador. ¿Cuántos aquí reconocen que éramos pecadores? Mira, la Biblia, Romanos capítulo 3, capítulo 6, dicen, no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Dice, todos se desviaron, todos, a una se hicieron inútiles. Entonces, o sea, inútiles en el sentido de que no podemos servir a Dios ni glorificar a Dios. Así que no hay justo ni aún uno. Por eso este mensaje es digno de ser recibido ¿por quién? Por todos, sobre todo los no creyentes. Pablo era conocedor de la ley y él reconocía que la ley no era el camino para salvación, porque nadie podía cumplir con la ley a la perfección. La ley, la misma escritura lo menciona, fue un instrumento para conocer que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos deja ver que transgredimos muchos mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan Adán y Eva cuántos mandamientos desobedecieron? Uno. Y por un pecado vino todo el desastre sobre la raza humana. Pero después los hombres buscaron muchas perversiones. Acuérdense en los días de Noé cómo era esa generación. Su pensamiento era de continuo pecar el mal. Qué tremendo. Hoy en día, ¿qué vemos en lo general? Lo mismo. La gente no está pensando y buscando en Dios. Anda buscando en otros lados religiosamente hablando. Entonces, somos entendidos de que Jesús ¿a qué vino? Para salvar a los pecadores. Y ahí es donde encontramos el principal conflicto y problema con las personas a las que les compartimos. No, pues yo no soy tan malo. ¿Sí lo han escuchado eso? Es más, yo mismo pues no me consideraba tan malo. Yo veía a otros amigos, decía, ese sí es malo. Yo no soy tan malo. Pero tristemente
falta el entendimiento de saber que con un solo pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, de la relación con Dios. Jesús no vino para salvar a las personas buenas, porque también escuchamos, esa era una buena persona, yo creo que está en el cielo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni las personas buenas, ni las personas malas. Sin Jesús, nadie puede llegar a la presencia del Padre. Nadie. ¿Cuántos aquí dicen, yo sí voy a llegar? Yo voy en el camino que es Jesús, he entrado por la puerta que es Jesús. El Evangelio de Juan dice que Él es el camino, Él es la puerta de las ovejas. Así que no vino a salvar a los buenos, porque entonces pues no habría nadie a quien salvar. Vino a salvar a los pecadores malos, y eso no nos gusta. Cuando compartimos en el Evangelio, ¿cuál es uno de los puntos principales? ¿Para qué necesito yo a Jesús? ¿Por qué lo necesitamos todos? Porque somos malos, somos pecadores. Tampoco vino a salvar a los que ahí estaban trabajando y luchando por guardar la ley. El mismo apóstol Pablo era muy religioso, ustedes recuerdan, como judío. Y en Filipenses él, defendiéndose un poco de los que lo judaizantes, dice, ustedes tienen algo de qué presumir, yo más. Y empieza a decir descendiente de tal, de tal línea religiosa, etcétera. Pero dice algo ahí, dice, en cuanto a la ley irreprensible, así se sentía él. Pero cuando fue iluminado por el Señor, ¿qué entendió? Que no era irreprensible. Y entonces vino un arrepentimiento y una conversión a Jesús, y tú sabes lo que sucedió. Así que nadie puede guardar la ley, por eso no vino ni por los buenos ni por los que intentaban en sus fuerzas guardar la ley en forma perfecta. El único que lo hizo fue Jesucristo. Por eso es el único que nos puede justificar, limpiar de todo pecado, porque Él nació sin pecado, pero cumplió todos los mandamientos. Nunca se halló pecado en Él, ni mentira, ni maldición. Nunca hizo pecado. Dice que al que nunca hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Y esto debe saberlo todo mundo, hermanos. Ningún otro personaje, ningún apóstol, ningún otro personaje cercano a Jesús o relacionado con Jesús puede hacer lo que Él hizo. A nadie le dio esa atribución. Eso es solo de Él. En Apocalipsis, ya en el mensaje final, en las Escrituras dice, yo soy el que abro la puerta y nadie la cierra, y el que la cierra y nadie la abre, porque llega un momento en que la cierra. Cuando el diluvio en los días de Noé, ¿qué hizo? 120 años les dio de gracia a todos los habitantes de la tierra para que se arrepintieran, porque Noé era pregonero de justicia, dice ya en Hebreos 11. Él les hablaba del arrepentimiento de sus pecados y convertirse, volverse a Dios. Pero llegó un momento en que Dios dijo, hasta aquí, y cerró la puerta del arca. Nadie más pudo entrar. Así que Jesús es el que tiene las llaves del Hades y del infierno y de la muerte. Nadie más tiene las llaves. Ha habido malos entendidos, hay malas interpretaciones en los pasajes de la Biblia. Y al no analizarse el contexto general de la Biblia, se ha atribuido a ciertos personajes esa capacidad, ese poder de abrir y de cerrar.
Jesús dijo en su último mensaje que dejó escrito, revelado a nosotros: yo soy el que abre la puerta y nadie la cierra, y el que la cierro y nadie la abre. ¿Cuántos saben que un día la va a cerrar otra vez? ¿Se acuerdan de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes? 5 sensatas, prudentes, y 5 insensatas. Y cómo las 5 prudentes entraron con el novio a las bodas del Cordero. Es un paralelismo. Y 5 se quedaron fuera. Cerró la puerta el novio y tocaron y dijeron: déjanos entrar. Ya no entra nadie. Un día eso va a volver a suceder. Así que en este punto llegamos al mismo centro de la diferencia entre el verdadero cristianismo. Fíjate qué expresión estoy usando: verdadero cristianismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay gente que se dice cristiana, pero no va a entrar en el reino de los cielos. Millones y millones alrededor del mundo se dicen cristianos. Pero esta es la diferencia entre el verdadero cristianismo y todas las otras enseñanzas, religiones, tradiciones, etcétera. Que Jesús nos salva en su totalidad por su obra redentora, no porque seamos medios buenos o tengamos algún mérito. Sin embargo, las religiones y otros sistemas de pensamiento hoy en día y por muchos siglos han enseñado que el hombre puede hacer algo para ganarse el favor de Dios. ¿Cómo podemos hacer algo bueno siendo malos? Mira, el verdadero cristianismo está formado por personas jóvenes, señoritas y de cualquier edad, arrepentidos, que reconocieron su pecado y depositaron toda su confianza en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y son nacidos de nuevo. Mira, la iglesia primitiva la formaban no congregantes, asistentes, personas nacidas de nuevo. A veces hay personas que me preguntan: ¿qué debo hacer para la membresía de la iglesia? ¿Naciste de nuevo? ¿Eres convertido, arrepentido? Ya eres, no necesitas hacer nada más. Automáticamente pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Por eso que hace esto y que hace aquello para que seas miembro. El que nos hace miembros se llama Jesucristo. El Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las religiones dicen: cumple con este sacramento, con esto y aquello, y a ver si. No, Cristo hizo todo para que seamos verdaderamente cristianos. Hijos de Dios, lo cantamos. Hijos de Dios somos, hermanos. Así que ahí está la gran diferencia. Si tú analizas, estudias, revisas todas las religiones, el hombre tiene que hacer algo. El verdadero cristianismo dice: Jesús ya hizo todo. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Lo único que tenemos es reconocer nuestra condición, arrepentirnos y descansar en Él, confiar en Él, entregarle nuestra vida y nacemos de nuevo. ¡Wow! Diga, qué tremendo es esto. El Evangelio le dice a todo pecador que está perdido y que no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo que dice el mensaje del Evangelio. Nadie se puede salvar a sí mismo. Pero al hombre le gusta oír:
que puede de alguna manera poner su granito de arena para la salvación. Aún hermanos en Cristo que a veces no han crecido en el conocimiento de Dios, yo los he escuchado que me dicen, pues yo no era tan malo y como que desde antes yo buscaba a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Cierto o no? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje del Evangelio, la palabra del Dios, el mensaje de nuestra salvación. Yo así me convertí cuando en una ocasión alguien nos predicó el Evangelio. O lo puedes leer también. Hay mucha gente que está en una religión, tiene su Biblia. Conocí a uno en particular, vivía en Ario de Rosales y murió hace poco. Él era un misionero en la Sierra Michoacana de Guerrero, etc. Y él vino como misionero a Estados Unidos, pero de la religión tradicional, de la Iglesia Católica Romana. Pero un día leyendo la Biblia, entendió el Evangelio, se convirtió, se arrepintió, nació de nuevo y empezó a servir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Antes hacía buenas obras, ahora hacía lo mejor, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y seguía haciendo buenas obras. Efesios 2 dice que somos hechura suya, después de decir que somos salvos por gracia, para buenas obras. O sea, ya no hacemos buenas obras para ganarnos el favor de Dios, sino para glorificarlo a Él y para ser de bendición, como debemos ser todos los cristianos. Así que cualquier religión, sistema de pensamiento que le atribuya algo al hombre o a su organización, está yendo en contra de la palabra de Dios, porque la Escritura es muy clara en decirnos que toda la gloria por la obra de salvación debe ser solo para Jesucristo. Solo a Él es la gloria y la honra, al que está sentado en el trono, al Padre y a su diestra y al Hijo, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, hermanos. Todo el mérito es para Jesús. Nosotros no tenemos, pero yo creí por la pura gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Hasta eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos deje ver nuestra verdadera condición de pecadores empedernidos. Cómo estamos espiritualmente oliendo mal, manchados, etcétera. Porque no, pues nosotros decimos, no, si me bañé y hasta me perfumé, ¿cuál no? Pero espiritualmente alguien que no se ha arrepentido está como el puerco que se revuelca en el lodazal, oliendo mal, viéndose mal. Así que ¿para quién es la gloria, hermanos? Pero es que yo le compartí al hermano. La gloria es para Cristo. Somos deudores, el apóstol Pablo dijo. Deudor soy, ni siquiera podemos atribuirnos, es que yo lo llevé a Cristo, fue el Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo único que podemos hacer, predicar el Evangelio. Y es para la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no para nosotros enorgullecernos de alguna manera. Y sigue en el versículo 16, el apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia. Fíjate, hay un propósito en todo.
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, o sea, el primero de los pecadores. Acuérdate el contexto que venimos leyendo. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, si pudo perdonar todos los pecados de Pablo, nos puede perdonar a nosotros cualquier pecado. O sea, por eso Pablo menciona pecados graves como la blasfemia, como el homicidio, como la persecución de la iglesia. ¿Te acuerdas en Hechos 9 que cuando el Señor lo encuentra de una manera impresionante, le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Le dice: ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero en realidad era contra Jesús. Para ejemplo, hermano, y aquí hay otro reto para nosotros. ¿Qué tal ejemplo somos? Dios me perdonó todos mis pecados, murió en esa cruenta cruz. ¿Y cuál es mi ejemplo, mi testimonio? Eso pesa mucho. Diga, pesa mucho. O sea, que vean, no solo escuchen lo que les decimos, sino que vean nuestra vida. No hay nadie perfecto, pero cada vez vamos mejorando, avanzando, brincando piedritas que se nos presentan ahí. Dice, para ejemplo de los que habrían de creer. Así que la conversión de Pablo es un ejemplo. La pregunta es, ¿la tuya es un ejemplo? Porque también es triste escuchar a veces, para ser como fulano, no, yo mejor me quedo donde estoy. Versículo 17, por tanto, hay como una explosión de alabanza aquí de Pablo al meditar y entender la gloriosa salvación, la maravilla que hizo el Señor con él. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, diga único, único y sabio Dios. No hay varios dioses, hay solo un Dios. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso a Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Así que Navidad es un tiempo del año cuando los hombres, prácticamente alrededor del mundo, hay vacaciones, etcétera, recuerdan o recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, el Salvador. Y nosotros en particular recordamos que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores. ¿Y cuántos pueden decir, yo también era el primero? Yo era la oveja negra de la familia, por decirlo de alguna manera. Muchos, es una expresión común, ¿no? Pero el Señor me rescató de esa terrible manera de vivir. Por eso Navidad es un recordatorio. ¿Para qué vino Jesús? Vino por mí, pero también por ti, por ti, por ti, por ti que estás ahí y por todos los seres humanos. El asunto es que a pesar de que Él vino e hizo lo que tenía que hacer para nuestra salvación de todo ser humano, hoy en día la gran mayoría sigue sin entender para qué vino Jesús y sobre todo sin recibir el gran regalo de la Navidad.
que inició ahí en la Navidad, en la Natividad, en el nacimiento de Jesús, la salvación de nuestras almas. Hoy en día es triste ver la condición de nuestra sociedad en todo el mundo. Cada vez avanzamos más hacia lo malo que hacia lo bueno. Cada vez se aprueban más leyes. No sé si vieron que en Argentina ya la Cámara de Diputados ya aprobó el aborto. Y hubo una fiesta impresionante con los que promueven el aborto. Y en Estados Unidos va a pasar algo peor, porque van a aumentar la posibilidad de hacerlo en meses de gestación de un bebé. Yo acabo de ver a mi primer nieto, si el Señor lo permite, ahí en el ultrasonido. Y tú ves, oye, tiene 4 meses o algo así. Ya habíamos visto otro más temprano, o sea, con menos tiempo. Pero ahora vimos su mano, sus huesitos de sus dedos, sus piernas, su cabeza, sus ojos. Se estaba chupando el dedo. Tú dices, ¿cómo alguien puede decir que no es un ser humano? ¿Cómo se defiende a la ballena azul o al tiburón tal o al tigre de Bengala? Está bien, no debemos destruir lo que Dios creó. Pero protegen más hoy en día a los animales que a los bebés, que son seres humanos a los cuales el Señor les dio la vida. Y digo, es impresionante cómo el mundo cada vez se aleja más de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Anunciar para qué vino Jesús. Y sigue salvando hoy a todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dijo a José: y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué vino a salvarnos? El pecado es terrible. Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Salvador. Ellos sabían con el nombre a qué venía Jesús. Y ellos sabían que necesitaban un Salvador, pero estaban esperando un Salvador militarmente hablando, con una corona y un ejército. De hecho, cuando Jesús entró en Jerusalén sobre un burrito, que era el cumplimiento de otra profecía de él, ellos gritaban Hosana, que significa sálvanos. Sálvanos de los romanos que nos oprimen, nos cobran impuestos, nos hacen sufrir. Pero yo quiero decirte que hay algo más opresor que un imperio, que un gobernante, que una policía, que cualquier otra cosa. El pecado es un opresor mucho más terrible que cualquier persona. El pecado en este punto, históricamente hablando, era peor que la opresión de César, del gobernante romano. El pecado esclaviza, ¿sabías eso? Y Jesús vino a sacarnos de esa esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado, practicábamos el pecado. Pero mucha gente hoy, aún cristianos o que se dicen cristianos, siguen sin entender lo que Jesús vino a hacer. Pero ¿cuántos dicen: yo puedo decirles a qué vino Jesús? Espero que cada uno de nosotros podamos
decirles a qué vino Jesús realmente. ¿A qué vino? A salvar a los pecadores. Ahora nosotros, si somos salvos, pecamos eventualmente, pero no practicamos el pecado. Pero a los que practican el pecado, ahí tienen un Salvador. Si hay alguien que se está ahogando, ¿qué necesitas hacer para salvarlo? Sacarlo del agua, ponerlo a flote. Si alguien se está quemando, ¿qué hacen los bomberos? Van y lo sacan de donde está el fuego. Jesús vino a sacarnos de nuestra vida de pecado, de nuestra antigua manera de vivir, en la cual anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Diga, ahora estamos en el camino estrecho, que no es la corriente de este mundo, es contrario a la corriente de este mundo. Por eso a veces somos vistos como bichos raros. El problema es que hoy en día muchos que se dicen cristianos se comportan, viven igual que los no cristianos, y parece que van por la misma corriente. Yo no puedo asegurar si son salvos o no son salvos, pero sus testimonios a veces dejan ver que quién sabe. Jesús nos sacó de esa vida de pecado. Jesús vino a traer libertad espiritual, no física por ahora. Vendrá un día y nos librará de toda opresión, de todos los impuestos, de toda la maldad y de todo lo demás que hay a nuestro alrededor. Él dijo, el Señor me ha enviado, Lucas 4, a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a romper las cadenas, etc. A predicar el año agradable del Señor, de la buena voluntad de Dios. La gente rechaza a Jesús porque confunde lo espiritual con lo físico. Muchas veces no distinguen. El apóstol Pablo habló de esto en su primera carta a los Corintios. Dijo que el hombre natural, el no nacido de nuevo, que ha nacido solo de su papá y de su mamá, que no ha nacido del Espíritu, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando les predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo obra y pueden entender. Ustedes conocen la historia en Juan capítulo 3 de Nicodemo, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, y él dijo, ¿eso es imposible? ¿Acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Confundía lo espiritual con lo natural. Y así hay mucha gente. La mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, creo que sí es el 4. ¿Qué le dijo? El agua que yo te daré, le dijo Jesús, es un agua que salta para vida eterna. Está hablándole de la salvación. Y ella dijo, dame de esa agua para ya no venir a sacar al pozo. Lo espiritual lo confundió con lo natural. Pero al final entendió, ¿no? La mujer samaritana. Nicodemo también fue uno de los dos personajes que bajaron el cuerpo del Señor después de ser crucificado. José de Arimatea y él. Así que la salvación es algo espiritual. Vamos a seguir con la misma cara, los mismos ojos, los mismos brazos, las mismas canas, etcétera. Pero por dentro hay una nueva creación. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Ay, muchos ya nos hemos desgastado.
Ya no te talles tanto cada que te bañes. Pero por dentro, sin embargo, el hombre interior se va, ¿qué? Fortaleciendo, creciendo. Y ese es mi anhelo para mi vida, para mi familia, pero para cada uno de ustedes, hermano. Que cada día vayamos creciendo y fortaleciéndonos espiritualmente. En Romanos capítulo 6, Pablo dijo: los que hemos muerto al pecado, ya no vivimos en el pecado, porque le dijeron: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dijo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para siempre. Hebreos 9 lo vuelve a decir: con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. A Jesús no se le puede estar sacrificando continuamente. Un solo sacrificio es su obra perfecta. No necesita nada más. Completó todo ahí en esa cruz. Así que estamos muertos para el pecado, pero vivos para servir a Dios. Así que no dejen que el pecado les gane terreno, hermanos. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Sacúdetelo y luego pisotealo y córrele. Huye de las tentaciones. Huye de las pasiones juveniles, le dijo a Timoteo, la siguiente generación. ¿Qué hay que decirle a nuestros hijos? Pues están más jóvenes que nosotros y pueden caer en las pasiones juveniles, las tentaciones juveniles. Huye, le dijo Pablo a Timoteo, a la siguiente generación. El Señor, ¿qué le dijo a José? Seguramente el Señor le dijo: córrele, no te quedes aquí, esta mujer es una arpía, te va a agarrar. Así que el pecado ya no debe enseñorearse de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias sean dadas a Dios, primera de Timoteo 1:17, que aunque erais esclavos del pecado, diga, éramos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿de quién somos siervos? De Jesús. Si el Hijo nos libertare, dice Juan en su evangelio, seremos verdaderamente libres. Ninguna religión puede hacerlos medio libres, calmarles un poco la conciencia, pero no son verdaderamente libres. Le suelta la cuerda. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda arrepentirse y conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de él. Todas las religiones lo que hacen es te sueltan un poquito de cuerda para pensar que estás en libertad, pero llega un momento en que da un tirón, un jalón. No hay libertad solamente en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad es Jesucristo, y la verdad os hará libres. Así que, ¿cuántos dicen gracias porque Jesús vino? A eso vino Jesús, a salvarnos,
Versículo 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, de nuestro estilo de vida. ¿Cuántos se acuerdan y dicen: ay, ¿cómo hacía yo esto? ¿Cómo hablaba yo así? ¿Te acuerdas cómo hablabas? Yo sí, porque a veces escucho a algunos amigos míos de aquella época y digo: oye, yo era peor. Y los escucho hablar y hasta me duele. Imagínate cómo hablábamos. Y nos sentíamos muy nice, ¿no? Porque hablabas terriblemente. Hoy en día escuchas a los jóvenes hablar y te quedas: ¿qué idioma es este? Ya cambiaron el lenguaje. Dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Ninguno bueno. Por ejemplo, el que tomaba las crudototas, ¿qué fruto tenías? Sentirte mal, dañar tu cuerpo, tu hígado, tu mente, todo. El que se drogaba, porque hay gente que se drogaba y se ha convertido. El que era homosexual y se convirtió, ¿qué fruto tenías de eso? Nada bueno. Pero ahora, en Cristo Jesús, el fin de todas esas cosas es muerte, dice la Escritura. Mas ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, hermanos. Hemos sido santificados y seguimos en un proceso de santificación. Un día seremos glorificados y ya el pecado no tendrá nada que ver con nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 es tremendo, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquel que nace de nuevo, que se convierte, que confía en Jesús, que entiende para qué vino Jesús, cuando se convierte cambia totalmente su condición. De muerte, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos tienen ya vida eterna? ¿Cuántos están seguros que si hoy partimos sabemos a dónde vamos a llegar? Gloria a Dios. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hay solamente dos autoridades, o vamos a llamarle en los términos bíblicos, dos amos: Dios y el pecado. Y hay dos resultados de bajo quién estás. Si estás bajo Dios, tienes la vida eterna. Si está bajo el pecado, hay muerte y destrucción eterna. Y la vida eterna es una persona, se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Así que termino con esto. Lo principal vino a salvarnos, pero también vino no solo a salvarnos, sino Él quiso venir a vivir como nosotros, para que pudiéramos nosotros entender que Él nos entiende. Valga el juego de palabras. ¿Cuántos saben que Él nos entiende? Cuando murió Lázaro, ¿qué hizo? Que fue a la tumba
y vio el dolor de sus hermanas y de todos los amigos, y dice que se conmovió en espíritu y lloró Jesús. Consoló a las hermanas. Vino a identificarse con el dolor, con la opresión. ¿Pagó impuestos? Sí. Los del César y los del templo también los pagaban, porque pagaban impuestos al César e impuestos al templo. Quiso venir con nosotros, identificarse con nosotros para ganar nuestro corazón, hermanos. ¿Cuántos pueden decir: Jesús tiene todo mi corazón? Debe verse en nuestra manera en que obedecemos la palabra y que vivimos y que le servimos. Porque si tiene nuestro corazón, tiene todo de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que Él vino para bendecirnos grandemente, para saber que tenemos un amigo fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que siempre está cercano, presente y que no nos falla. Por eso nosotros, como reacción, somos llamados a amarle como Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Con todo, diga, con todo. No solamente vino para que lo reconozcamos como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Vino también para que lo amemos, lo exaltemos, lo glorifiquemos. Darle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fuerza, todo lo que podamos. Él quiso tener comunión con nosotros. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre, como lo tenía con Adán y Eva. Hoy sigue queriendo tener comunión con nosotros. Así que yo pregunto, ¿cómo no darle toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro amor, si Él es el Rey de la gloria, el Rey de la vida? Solo Jesús merece nuestro amor, nuestra fidelidad. Si somos fieles a Él, seremos fieles con los demás también. Así que, hermanos, es glorioso lo que hizo Jesús. Por eso siempre nos enfocamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Aquel que nació, el eterno, se limitó al tiempo que nosotros tenemos. El omnipotente a un cuerpo de un bebé, de un niño, de un hombre. Todo por amor a nosotros, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que adorémosle a Él, glorifiquémosle a Él, pero sirvámosle a Él, amémosle a Él, hermanos. No solo digamos quiero recibir, sí, sino también dar. Más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Ya recibimos lo más grande. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Por qué vino Jesús? Por causa del pecado. ¿Y para qué vino Jesús? Para salvarnos del poder del pecado,
de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte eterna, separación eterna con Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Qué bueno que veniste a este mundo, Señor. Qué bueno que estuviste entre nosotros. Y como decía el apóstol Juan, vimos tu gloria. Nosotros la vemos en las Escrituras. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bueno, te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícelos, fortalécelos. En estos tiempos de dificultad, de incertidumbre, sabemos que te tenemos a ti. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos desamparados. Hasta el día de hoy nos has sostenido y sabemos que seguirás ayudándonos y bendiciéndonos. Escucha esto, joven, señorita, no estás solo, no estás sola. Escucha esto, varón, mujer, sea cual sea tu condición, no estás solo, no estás sola. Iglesia, escucha esto, no estamos solos. Jesús sustenta su iglesia, cuida de su iglesia, bendice a su iglesia. Celebremos esta Navidad con un entendimiento correcto, pero con una actitud correcta. Y por teléfono o de otras maneras compartamos con otro por qué vino Jesús y para qué vino Jesús. No podemos dejar este mensaje a ver si llega de alguna manera a alguien. Nosotros debemos transmitir este mensaje. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? Afirma este entendimiento. Si no están seguros de su salvación, ayúdalos a que tengan esa certeza, esa seguridad de tener la vida eterna, de haber nacido de nuevo. Así como Pablo lo hizo con Timoteo, hagámoslo nosotros con la siguiente generación. Pero ¿cómo lo haremos si no conocemos por qué vino Jesús y para qué vino Jesús? O a veces lo conocemos y como Elí no trabajó con sus hijos, con la siguiente generación. Que el Señor nos ayude, hermanos, y Él quiere ayudarnos. Sé muy bendecido. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Nos ha perdonado,
Señor le bendiga mucho, hermano. Que tenga una muy bonita semana. Sígase cuidando.